Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a su programa Montgomery al Día. Su programa galardonado a nivel nacional. Como de costumbre, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y pues por acompañarnos, como lo hace usted, cada martes, comenzando a las 2 de la tarde. Bueno, en el día de hoy me va a estar acompañando el ejecutivo Ike Leggett. Aún no ha llegado acá a nuestros estudios de Radio América todavía. Está en camino, viene de la Casa Blanca, porque precisamente en el día de hoy el condado de Montgomery pues ha hecho una presentación en la Casa Blanca sobre un programa que se llama Smart America Challenge, un reto sobre lo que es la tecnología en los Estados Unidos, y el condado de Montgomery, en colaboración con otras entidades privadas, pues está haciendo una presentación en particular que tiene que ver con lo que es el programa nuestro de Alerta Montgomery. Alerta Montgomery es un servicio que se ofrece a los residentes del condado de Montgomery, pues para que se mantengan al tanto de todo lo que está aconteciendo en nuestro condado en casos de emergencia. Así que si usted tiene un teléfono celular, uno de estos teléfonos inteligentes, pues siempre le recomendamos que se anote en este programa de Alert Montgomery, porque así cuando tenemos casos de emergencia, ya sean los temporales invernales o cualquier tipo de mal tiempo durante los meses del verano, pues usted recibe las alertas directamente de nuestro condado. Para que usted se inscriba, lo puede hacer mediante nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov. montgomerycountymd.gov, y suscríbase a nuestro servicio de Alert Montgomery. Es gratis, por supuesto, pero lo importante es que así usted se mantiene informado en caso de cualquier tipo de emergencia en cuanto a cuáles son las operaciones que está llevando a cabo el condado de Montgomery. Y bueno, en lo que esperamos al Ejecutivo, yo espero que no haya mucho tráfico regresando de la Casa Blanca por toda la calle 16. Usted, si quiere, me puede llamar ahorita y me puede dejar preguntas para yo hacer el Ejecutivo cuando él regrese. Como de costumbre, la línea telefónica acá en el condado, acá en Radio América, es el 301-962-1540. 301-962-1540. 301-962-1540 es el teléfono acá en cabina de Radio América. Puede llamarme en este instante y me puede dejar saber cuál es la pregunta que quiere hacerle usted a nuestro ejecutivo del condado de Montgomery, Ike Leggett. Y si no, si es una pregunta directamente para mí, pues también estoy dispuesta a contestarle. Así que me pueden llamar acá a cabina 301, ¿ya tenemos llamadas? ¿Todavía? Ok, 301-962-1540. Tengo entendido que está llegando ya el ejecutivo Ike Leggett. Thank you, Mr. Leggett. How are you? Good afternoon. We're on the air already. Ya estamos en el aire. Thank you. I'm delighted to be here. I know you were rushing from the White House. You're coming back from the White House. How did that go? I already gave a little bit of a preamble of what you were doing out there. It went very well. We were very enthusiastically supporting a program to enhance technology in Montgomery County. Nos fue muy bien porque estábamos promoviendo un programa que es para las mejoras de lo que es la tecnología acá en el condado de Montgomery. We are one of a few handful of jurisdictions with the given the honor of making presentations based on some technology that we've developed in the county. Fuimos uno de los pocos condados a través de la nación que se nos dio la oportunidad de hacer la presentación sobre la tecnología que hemos implementado acá en el condado. When you say new technology, what are we talking about? ¿De qué Well, estamos basically, hablando? it's a combination of both new and old technology. Básicamente es la combinación de tecnología antigua y moderna. It starts with the basic concept of a smoke detector that many people have in their homes. Empieza con el concepto tan simple como los detectores de humo que las personas tienen en sus hogares. And enhances that to provide a number of additional
indicators or sensors that can provide warnings for people. Y mejorar ese sistema ya existente que dé ciertas alarmas para las personas. How does this work? It sounds a little bit complicated, even though it's simple. Well, as you know, with carbon monoxide, with smoke, that detector emanates a sound to warn people that there's a carbon monoxide and potentially smoke in the house. Por ejemplo, el detector de carbono, de monóxido de carbono, que pues cuando suena la alarma, pues es una indicación de que hay el monóxido de carbono en la casa. So it starts from there to provide a number of other environmental warnings, smoke, other hazards that may be in the home as well. Eso es para dar alarmas, no solamente del monóxido de carbono, sino de también cualquier otros químicos que puedan haber o peligrosos dentro del hogar. But it adds a variety of other items to that same level of detection, such as when a person falls. También le añade otro tipo de métodos dentro del sistema de alarma. Por ejemplo, cuando una persona se cae. There may be other medical emergencies that may be a part of this as well. Y también emergencias médicas pueden ser también parte de esto también. And it directs a signal y envía una señal to fire and rescue services a los servicios de los bomberos, so that they could come directly to the scene to evaluate the person and the circumstance. Para que ellos puedan llegar directamente a la casa, al lugar, a la escena, a evaluar a la persona y también a las circunstancias. O sea, que vendría siendo algo tan simple como un detector de humo, de monóxido de carbono, que esté instalado de una manera que esté conectado con los cuerpos de emergencia para que le den rescate a las personas que lo necesiten. Así que esto es nueva tecnología implementada en el condado de Montgomery. The presentation was today at the White House. There's another event tomorrow. That's correct. I made the presentation at the White House today, and there will be a presentation. At least I introduced the presentation today at the White House. There will be a demonstration tomorrow at a large conference at the Convention Center in Washington, D.C. Hoy precisamente pues yo le di la inauguración a la presentación en la Casa Blanca y mañana va a haber una presentación más extensa en el centro de convenciones allá en la capital, en la ciudad de Washington, y esto se trata de lo que son tecnologías que va implementando pues esta jurisdicción para asistir a los residentes del condado. So it's very exciting, and I was delighted to be there to participate in the program today. Esto fue hoy pues muy entusiasmador y yo estaba pues muy complacido de poder estar ahí y estar participando en el programa. Congratulations. Oh, go ahead. No, you want to say that? Add something? Okay. Should we let you catch your breath? No, I'm fine. Él venía corriendo de la Casa Blanca directamente para acá. Let's change up the subject just a tad and talk about a couple of the groundbreaking events that have taken place just down this Georgia Avenue. Mm-hmm. Just a few days, you had the groundbreaking ceremony of the Dennis Clinic down the street. And that old building, 50-year-old building, well, pretty much is going to be revamped. And in the history, it's been, 20 years since we've seen one of the county clinics being actually modernized. That's correct. This is the first clinic that we modernized in 20 years. Estamos hablando de la clínica de la Avenida Dennis, que ciertamente es la primera clínica que se va a modernizar en el condado en los últimos 20 años. And this is well overdue because of the number of people who come to the Dennis Clinic for services. Y esto pues era algo que ya estaba más que de antiguo de tenerse que llevar a cabo, de hacerse, porque vienen cientos de personas anualmente a esta clínica. But the clinic is much older than that, and it goes back probably about 45 years in terms of when it was originally constructed. Esta clínica es bien antigua, va más allá de 45 años de que fue originalmente construida. And so we basically had a converted school serving as a health clinic and for the county as a whole. Básicamente eso era una escuela que se convirtió en una clínica para darle servicio prácticamente a todo el condado. So we'll build a completely new clinic on the site behind the current center. Lo que vamos a hacer es que vamos a construir una clínica completamente nueva detrás de la existente. That will be able to accommodate more people. Va a acomodar, por supuesto, más personas. Be properly store medical items and devices. Va a poder, pues no se va a poder guardar todo lo que sea, lo que son los artefactos médicos, maquinarias. Take better advantage of the technology and better advantage of the new drugs and other items that must be stored in a certain way at the facility as well. Y en lo que es el guardar, el proteger todos los asuntos de la tecnología y también de medicamentos necesarios, pues va a haber mucho más espacio para completar eso. Yeah, I certainly want to thank our
employees who worked in the clinic for a number of years. Verdaderamente le quiero dar las gracias a nuestros empleados que han trabajado en esta clínica por tantos años. They continue to provide excellent service even under some of the very difficult circumstances and conditions. Ellos continúan ofreciendo un servicio excelente pese a veces que hay circunstancias y condiciones que son bastante elevadas en reto. But I look forward to a ribbon cutting ceremony to announce the opening of the center a little bit later on, probably about a year and a half, 2 years. Espero que en aproximadamente 1 año y medio o 2 años pues podamos tener la ceremonia de apertura, de cortar la cinta e inaugurar la nueva clínica. 75,000 clients on a yearly basis. That's quite a bit, and probably we'll have much more than that in the foreseeable future. But right now, it is taking on a huge load of 75,000. That's pretty high. Aproximadamente son unos 75,000 pacientes los que visitan esta clínica de la avenida Dennis acá en Silver Spring, pegada a la carretera 495, dice el ejecutivo, que es muy posible que sea el número más elevado que esa cifra. Obviamente, una cantidad de personas que reciben servicios ahí va a ser modernizada. Now, during the period of construction, the clients are going to be able to come in and receive service. Again, essentially what will happen, we will continue to utilize the existing center. Lo que va a pasar, no se va a interrumpir el servicio a los pacientes, a las personas que se ven en esa clínica. Vamos a continuar utilizando el edificio existente. And you would notice construction in the back of the center. Y usted cuando vaya va a ver que va a haber construcción detrás, en el fondo del centro. Overall, 2 buildings. Two buildings. That's Al correct. final de la jornada van a haber 2 edificios en la clínica. It's been a lot of groundbreaking. So we had another one down Georgia Avenue and also Randolph Road. Again, just a few days ago, también pues se rompió la tierra y comienza el proceso de la construcción en la avenida Georgia a la altura de la Randolph, porque ahí se va a hacer un intercambio. That's very innovative. Can you talk about it? Which one are you talking about? I'm talking about Randolph and Georgia. The new interchange, gridlock, Yes, right. traffic, no traffic light in the intersection. No, when you said ribbon cutting night, no, it was a groundbreaking ceremony designed to improve the intersection of Georgia Avenue and Randolph Road, which is a very, very busy intersection. Esa es una intersección que es sumamente ocupada. What an average of 86,000 Cars per day. Per day. Imagínese usted. Going through the intersection. Por esa intersección de ahí pasan aproximadamente 86,000 vehículos cada día, Now, diariamente. this is a challenge for our residents because and the drivers through the area, because we will continue to have the intersection open while construction is ongoing. Esto va a ser un poco un reto para los conductores y los residentes de esa zona porque la intersección va a estar operacional, va a estar abierta mientras llevamos a cabo la construcción. So I actually, for the patients of the residents and the pedestrians and the motorists who go through that intersection, Le pido a los residentes, a los conductores, a los peatones que transitan por esa zona que tengan paciencia. because the way we describe it, sometimes when you're making progress, it sometimes get a little bit worse or bad before it gets better. I live around the corner. I'm getting ready for that. Yeah. So, básicamente dice él que cuando estamos llevando a cabo el progreso, pues a veces las cosas van a estar peor antes de mejorar. What is expected time for construction? Well, the construction period will cast right now through 2017. O sea que el proceso de la construcción se va a llevar a cabo hasta el año 2017. Yeah. This is a major construction project because it would lower about 25 feet the existing Randolph Road. Es un gran proyecto de construcción porque la Randolph Road, como está existente, pues se va a bajar unos 25 pies y o sea, la Randolph va a pasar por debajo de la Georgia y entonces no va a haber semáforo en la Georgia y tampoco la Randolph cuando termine la construcción. And of course, it will continue the operation of the road as it is today, which creates more delay. If you simply close the road, you could probably do it faster. Por supuesto que no se van a cerrar estas vías, lo que quiere decir que va a congestionar bastante el tráfico. Se haría más rápido el proyecto si se clausura, se cierra completamente la intersección, pero no se va a cerrar la intersección. But we cannot divert that amount of traffic, and therefore we have to continue to operate it
as we continue through the process of construction. Exacto, la cantidad de vehículos que pasan por ahí verdaderamente no se pueden desviar por ninguna otra ruta, lo que quiere decir que hay que simplemente mantenerla abierta durante el periodo de construcción. Así que escucharon el Ejecutivo, mucha paciencia. But help is on the way. Ya viene la ayuda. The word in Spanish is paciencia. 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 Mucha paciencia. Mucha paciencia. Much patience Yeah. for those that live around the area. Definitivamente. I know we're talking about groundbreakings, but you love ribbon cutting. You've said this many, many times before. And also the last few days have been very busy days in the county. You and our Chief of Police, Tom Manger, were doing the ribbon cutting ceremony of the District 3 police station around the White Oak area. Again, a brand new facility for county residents. And what kind of, are there going to be any extended services for that particular station? Well, we will have additional personnel there given the size of that station, but we will continue to enhance service for the overall community and probably have just an additional level of personnel there to assist in crime in the eastern portion of the county and in Silver Spring. Es posible que estamos hablando de la estación de la policía del Distrito 3 que está ubicada en el 1002 de la Milestone Drive en Silver Spring, que es una estación que oficialmente se inauguró el pasado fin de semana con el Ejecutivo y también el jefe de la policía, Tom Manger, y le preguntábamos al Ejecutivo si se van a extender algunos tipos de los servicios en esa estación. Él nos explicaba que básicamente es posible que vayan a haber más empleados que van a estar encargados de monitorear más esa zona y pues todo tiene que ver con la lucha anticrimen. I was talking to someone the other day and they indicated to me that they did not know where the police station was located, the new station, where it was located. Estaba yo conversando el otro día con alguien y me mencionó que no sabía exactamente dónde estaba localizada la nueva estación de policía. And the reason was they had seen the building but did not recognize that it was a police station. Y la razón fue porque habían visto el edificio pero no habían reconocido que era una estación de la policía. Because it is very inviting. It does not look like a traditional police station. Porque verdaderamente es una estación que pues da la bienvenida, se ve muy bien, no luce como una estación tradicional de policía. And it was built with that design in mind to be really a community center where the police station and all its operations are centered therein, and to include the public through meeting rooms and other things therein. Fue diseñada esta estación de policía del distrito número 3 en Silver Spring con el concepto en mente de que también sirviera como un centro comunitario donde hay salones para que la comunidad se reúna. Así que si usted vive en la zona, quizás no la ha visto, está en la 1002 de la Milestone Drive en Silver Spring, quizás usted es vecino de esa área, pues esta nueva estación de policía va a servir también como centro comunitario. So if I'm a community member and I want to hold a meeting and I want to do it at the police station, You can do so at this station. free. That's right. Gratuitamente, así que si usted quiere hacer alguna reunión comunitaria, es gratis utilizar los salones de esta estación específica de policía. ¿No está malo eso? Muy bien. Lots of things happening in the county. I keep going one after the other. Pepco. Recently, the county filed an opposition brief with the Maryland Public Commission regarding the rates. Pepco, vamos a hablar de Pepco, porque recientemente el Ejecutivo y el Condado de Montgomery han presentado una oposición ante la Comisión Pública de Servicio Público del Estado de Maryland, que es la entidad gubernamental a nivel estatal que rige a Pepco, precisamente pidiéndoles a ellos que no le permitan a Pepco incrementar las tasas, las tarifas, porque aparentemente la empresa pues ha estado buscando hacerlo. Well, yes, we've had some challenges with Pepco the last few years in terms of the delivery of services and interruption for our residents in Montgomery County. Hemos tenido varios retos con la empresa Pepco en lo que es el servicio que se le ha ofrecido a los usuarios del condado de Montgomery. Well, I think the challenges for us have been that the service has been far too frequently they've been interrupted in major storms. Para nosotros el reto ha sido que el servicio ha sido interrumpido pues durante las tormentas que hemos tenido. There's been challenges related to the inability to properly communicate to the residents about outages and when they would get back on and the status of the operations. Han habido retos en cuanto a la poca falta de habilidad de
de PEPCO de informar a los residentes cuándo va a ser el servicio restaurado. And then the third problem has been that they have not had sufficient backup crews to arrive on the scene soon enough to assist them in resolving the outages. El problema que han tenido principalmente es que no han tenido pues los empleados la cantidad necesaria para llegar a las zonas y hacer las reparaciones. Although they have made some major improvements, Pese a que ellos han hecho pues bastantes arreglos, mejoras, it is the county's position that a increase of the magnitude that they want is not warranted at this time. pero pese a eso pues la postura del condado es que la petición de PEPCO de aumentar, de elevar las tasas y las tarifas, que es aproximadamente un 2.8% como lo están pidiendo, pues verdaderamente no lo merece en este momento. What do we have to wait for? When is the commission Well, handing the down? commission will have a hearing, La Comisión de Servicio Público del Estado de Maryland tendrá una audiencia. and they will hear from the public as well, Van a escuchar pues las opiniones del público también. and they will consider during that hearing the justification for an increase, if any, and at what level. Entonces, durante estas audiencias públicas, pues decidirán cuál va a ser el aumento y si es justificable el llevarlo a cabo. And people have to understand that the decision is not one that is made locally by Montgomery County. Y las personas necesitan, los residentes necesitan saber que la decisión no es una decisión que se lleva a cabo por las autoridades locales acá en el condado de Maryland. Como mencioné anteriormente, esto se rige por parte de la Comisión de Servicio Público del Estado. But it is made by the Public Service Commission, which is a state agency. Exactamente, es la Comisión de Servicio Público, que es una entidad estatal, no local. Yeah, and we will continue to press the case that we think that they've made improvements. They probably do need some type of increase, but not at the magnitude that have been suggested. Y nosotros continuamos presionando a la comisión. Es posible de que PEPCO pues necesite pues, un aumento de las tarifas, pero no creemos nosotros que al nivel de lo que están pidiendo. Yeah, people need to recognize also that there is a request by another agency to purchase PEPCO. Las personas deben también entender de que hay la petición de otra empresa que busca comprar PEPCO. And I personally support that acquisition. Y yo apoyo lo que es esa adquisición. And the reason for that is that I believe that it may provide PEPCO with additional support from a larger organization that can support much of its capital needs. Y yo pues estoy apoyándolo simplemente porque pienso que esta empresa es más grande y puede ayudar a PEPCO a verdaderamente a llevar a cabo las operaciones, sobre todo en cuanto a lo que es infraestructura. So they would probably have more resources available through their parent agency, Es posible que ellos a través de su red que tienen pues tengan más recursos and therefore could potentially allow them the flexibility to deal with these kinds of capital acquisition, capital expansion that's required in order to bring the system up to what we think it should y es be. posible que lo puedan asistir en lo que es las adquisiciones, sobre todo de infraestructura, para que ellos puedan eventualmente dar el servicio que nosotros creemos que deben dar. Transitioning from PEPCO, recently you announced a human trafficking task force. We were at the press event, and it was a little bit alarming to hear that human trafficking, it's taking place here in our backyard in places like Gaithersburg and Germantown and so forth. About, 11 cases, 11 arrests last year in 2013. Vamos a hablar un poquito ahora del tráfico humano. El Ejecutivo Leggett ha implementado un grupo de trabajo precisamente sobre el tráfico humano porque el año pasado, aunque no lo crean, acá en el condado de Montgomery hubo 11 arrestos en las zonas de Gaithersburg y también de Germantown en cuanto al tráfico humano. Well, human trafficking is a real concern in the Washington metropolitan area, and especially here in a place like Montgomery County. Es una gran preocupación en toda la zona metropolitana de acá de Washington, y nosotros acá en el condado de Montgomery también tenemos preocupación. Because comparatively, Montgomery County is a more affluent community. Porque en comparación, el condado de Montgomery pues es una comunidad un poquito más afluente. And people tend to offer their services to those areas of communities where they think it get respond for the amounts of money that they want. Y en muchas ocasiones pues vienen las personas a ofrecer ciertos servicios en las zonas más afluentes porque creen que ahí pueden obtener la paga, la recompensa monetaria que están buscando. Well, human trafficking, especially prostitution, is not a victimless crime. El tráfico humano, especialmente la prostitución, no es
un crimen sin víctimas? Because oftentimes the people who are engaged in the prostitution have been trafficked here by those who have almost, in some cases, kidnapped them and held them almost akin to slavery. Porque en muchos casos las personas que están practicando prostitución en esta zona, pues básicamente son víctimas de aquellos quienes prácticamente pues se los llevaron de sus países y los trajeron para acá. And one of the things that we want to ensure that we reduce or eliminate the young people who are being attracted to this or become victims. Queremos asegurarnos que eliminemos la cifra de personas, sobre todo de jóvenes, que sean atraídos a convertirse en víctimas de este tipo de crimen. Right. And they are separated from their families. Que han sido separadas de sus familias. Oftentimes introduced into the drug culture. Muchas veces, pues nada, caen en la cultura de las drogas. And used repeatedly for a long sense of time that jeopardizes their health as well. Uso de drogas que obviamente en un periodo extendido de tiempo pues daña su salud. What is the task force going to be doing and what is the timeline? Well, first of all, the task force will look at how we can strengthen the existing laws that we have. Este grupo de trabajo se va a estar enfocando primordialmente en cómo fortalecer lo que es el cumplimiento de las leyes existentes. How we can better educate our community to make sure that we reduce the number of people who are potentially victims. ¿Cómo podemos educar a nuestra comunidad para asegurarnos de que podamos reducir la cifra de personas que se puedan convertir en víctimas del tráfico humano? And how we provide some education to the parents, teachers, counselors. ¿Cómo podemos proveer información a los padres, maestros, consejeros? And how we can find ways in which to reduce and eliminate the influence of the money involved by going to the people who engage with prostitutes not to do so. ¿Y cómo podemos pues influenciar de alguna forma lo que es el poder que tienen aquellas personas que básicamente pues manejan estos negocios de prostitución? Because they have to recognize the people who are engaged with prostitution and human trafficking. They have to recognize that they are contributing to the problem by, in effect, patronizing these young people. Las personas que están involucradas en este negocio del tráfico humano y la prostitución tienen que reconocer de que ellos básicamente son responsables por patrocinar a estas personas. Yeah. So that's what the task force will do, and they will be meeting regularly to come up with different ideas. If anybody suspects that there's human trafficking going next door, what do we do? We'll call authorities. Well, first of all, you need to call the authorities. Call 311 or 411, and call our Commission on Women, and we can get them the right information and connect them. Si usted sospecha de que hay algún caso quizás de tráfico humano o de prostitución donde usted vive en sus alrededores, alguien que usted piensa que es víctima, llamar a nuestro centro de operadoras 311 o llamar a la policía al 911, y también se puede llamar a la Comisión de Mujeres del Condado de Montgomery, que otorga asistencia con bastante prontitud, mucha prontitud a las mujeres que están en esos casos. Mr. Leggett, 3 minutes left. Commencement ceremony, Kennedy High School yesterday. Yes. I heard you were a keynote speaker. Fue el invitado de honor en lo que fue la graduación el día de ayer de la escuela de secundaria Kennedy. How was that? It was fun, huh? Oh, it was fun for me. I thought it went well, but you always wonder how it connects with young people and their parents. Él dice que sí, que fue divertido, que le gustó mucho, pero que uno nunca sabe cómo conecta verdaderamente con la juventud y también con los padres. Ceremony for my son was right after that, so we missed you. Oh, one of the things that this really presents a challenge for us in Montgomery County, because this ceremony was at 10 o'clock in the morning. A veces esto es un reto porque la ceremonia fue a las 10 de la mañana. All the way in Washington, D.C. En Washington, D.C., en Constitution Hall. With limited parking. No hay mucho estacionamiento. And people, at least for the 10 o'clock service, were going through the challenges of rush hour traffic. Ajá, y las personas que iban para la ceremonia de las 10 de la mañana, que eran los padres y maestros, toda la gente de Kennedy. So we have large numbers of Montgomery County residents and visitors going into the district under some unusual circumstances. Y había mucho tráfico, así que tuvimos muchos residentes de nuestro condado visitando la capital, Washington, para llegar a este centro bajo
circunstancias un poquito pesadas. And so this is one of the reasons why I want to build a small event center in Montgomery County in the Shaded Grove area. Y esta es la razón por la cual quiero construir un pequeño centro de eventos en la zona de Shady Grove To accommodate the commencement programs of many of the high schools throughout the county. para acomodar lo que serían las ceremonias de graduación de muchos de las escuelas secundarias de acá del condado. And this is one of the objectives that I have in my next term. Y esto es uno de los objetivos que tengo en el próximo término. Good idea. It's because I had to fight that traffic there. Yeah. And it's we have quite a few of them that are located there. Exacto. Hay varias localizaciones acá en el condado de Montgomery. Thank you, Mr. Leggett, for being here today. Time flies. Thank all the you time. so very much. I enjoyed it. Good to see you as usual. And para ustedes, como de costumbre, nuestro ejecutivo Ike Leggett nos visita esporádicamente acá al programa, siempre para traernos lo último que está aconteciendo acá en el condado de Montgomery. Como de costumbre, nos escuchamos, nos vemos la semana próxima una vez más, el próximo martes, comenzando a las 2 de la tarde. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.